Hola, soy Melanie, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad del Valle, soy noveno semestre y el motivo de este video es porque hoy le estoy dando cierre a este segundo nivel de práctica preprofesional en la clínica Psicosalud y Transformación. Bueno, el punto es que todos los procesos en la vida, pues así como empiezan, se terminan. Y no hay como algo más bonito y grato poder hacer un cierre simbólico o a manera de ritual donde todas y todas podamos sentirnos como en el espacio dispuestos, bienvenidos y poderle dar cierre emocional y físico a un espacio que me ayudó a aprender demasiado y que también le trajo aprendizajes a todos mis pacientes. Entonces hoy estamos haciendo eso y bueno, en el transcurso del video van a ver todo lo que hacemos en el cierre de hoy. Nadie te enseña del todo cómo se siente tocar el alma de alguien en proceso de sanarse, pero la música sí lo hace. En esta práctica aprendí que el trabajo social también suena, a voces que se encuentran, a historias que se reescriben, a personas que vuelven a creer en sí mismas. Esto es lo que pasa cuando armonizamos vidas y construimos narrativas distintas. Una reflexión desde la práctica preprofesional de trabajo social en la unidad de conductas adictivas de la Clínica Psicosalud y Transformación, Cartago Valle. Iniciar una práctica académica en un campo tan exigente como la salud mental y las conductas adictivas no es únicamente un desafío técnico o metodológico. Es ante todo un encuentro profundo con preguntas que tocan el núcleo mismo de la profesión. ¿Desde dónde me ubico? ¿Qué lugar ocupa la ética en las decisiones en torno a las personas que acompaño? ¿O cuál es el sentido de esta intervención? Las semanas de práctica en la Clínica Psico han sido un espacio vivo y a la vez desafiante para ir construyendo, con avances y retrocesos, una identidad profesional que se pregunta siempre por su propio quehacer. El trabajo social en el campo de las adicciones se despliega en una realidad fundamentalmente heterodoxa. Lorente lo formula con precisión al señalar que la naturaleza del conocimiento que produce la intervención social es fundamentalmente heterodoxa y porque así es la realidad en la que se desenvuelve. No existen respuestas únicas ni rutas lineales. Cada historia de vida interroga las estructuras aprendidas y ningún paciente cabe en una categoría diagnóstica, pues es un sujeto atravesado por violencias, rupturas vinculares, exclusión y búsqueda de sentido. A nivel personal, el inicio de la práctica estuvo marcado por el miedo y el distanciamiento provocado por el estigma, barreras que impedían acceder a la historia profunda de las personas acompañadas. Reconocer esos prejuicios fue el primer paso hacia una identidad profesional más auténtica. Esta tensión entre el ser y el hacer resuena con la reflexión de Sabater, quien plantea que los seres humanos pueden inventar y elegir en parte nuestra forma de vida y optar por lo que resulta conveniente frente a lo que no lo es. Esa capacidad de elección es el fundamento de la responsabilidad profesional. Ante un contexto de dolor, siempre existe la posibilidad de elegir la mirada comprensiva sobre la del prejuicio y el acercamiento ético sobre la distancia burocrática. Yo no podía elegir qué historias llegaban a mis oídos, historias de abuso, abandono, violencia, punitivas, pero sí podía elegir cómo evitarlas profesionalmente, y eso implica la libertad de elegir. Uno de los desafíos ético-políticos centrales fue navegar la tensión entre los principios de la profesión y los lineamientos institucionales. Lorente, siguiendo a Banks, señala la dificultad de sustraerse a los principios de la institución desde la que se elabora. El enfoque transpersonal y el modelo de la terapia familiar de Psico no siempre coinciden con las perspectivas críticas del trabajo social, lo que exige una madurez profesional que se construye progresivamente. Comprometerse con el marco institucional sin perder la capacidad crítica ni renunciar a la defensa de los derechos de los pacientes. En este sentido, la ética de la intervención no puede reducirse a cumplir procedimientos, porque en la intervención convergen tanto las éticas de la justicia como las éticas del cuidado, y la solidaridad está allí implícita. Esta solidaridad se vio en la práctica como las formas de escuchar activamente, no terminar el proceso sin antes cerrar simbólicamente los vínculos, en reconocer a cada paciente como alguien más que sus diagnósticos. Son gestos pequeños donde se juega la dimensión ética de la profesión. Una de las reflexiones metodológicas más significativas de la práctica remite a la pregunta ¿para qué se interviene y con qué horizonte? Vargas y Bustillos explican que las técnicas no deben presentarse como mera descripción de su funcionamiento, sino reconociendo el papel pedagógico que cumplen en un proceso de formación.
Esta diferencia entre técnica como instrumento y técnica como mediación pedagógica transformadora define el modo en que debería operar la intervención grupal en la unidad de conductas adictivas. No basta con saber cómo se hace un taller, sino comprender por qué, para quién y con qué propósito. Como los mismos autores advierten, lo fundamental no está en el uso de técnicas participativas en sí, sino en la concepción metodológica que guía el proceso educativo. En el contexto institucional, talleres vivenciales, círculos familiares, cineforos y actividades expresivas solo adquieren sentido transformador cuando están articulados desde una coherencia metodológica que parte de la realidad de los sujetos y apunta a su autonomía. La exposición sostenida en narrativas de dolor intenso en el campo de la salud mental y las adicciones puede derivar en fatiga empática cuando no se cuentan con las herramientas adecuadas. Lorente señala que los profesionales trabajan desde abajo y soportan presiones difícilmente objetivables. Reconocer estas presiones no es quejarse, es un ejercicio real de la profesión que permite gestionarlas sin que desborde la capacidad de cuidar. El autocuidado no es un lujo, es una responsabilidad ética hacia sí mismo y hacia las personas con quienes se trabaja. La construcción de la identidad profesional en trabajo social no concluye con la práctica preprofesional. Lo que ésta ofrece es un espacio privilegiado para confrontarse con las propias limitaciones, miedos y valores y a comenzar a habitarlos con mayor conciencia. La práctica reveló algo que la teoría no había enseñado a nombrar, que sanar no siempre ocurre en el lenguaje de las palabras. La necesidad de crear un espacio donde cada persona pudiera explorarse desde su vulnerabilidad sin el peso del juicio fue lo que motivó la apuesta por la música, lo sensible y lo simbólico como ejes de la intervención. Trabajar con arqueología musical, cartas sonoras y playlists de afrontamiento fue una decisión ética. La música permitió que los pacientes se encontraran no desde un diagnóstico, sino desde lo que son en su profundidad, personas con cualidades, memorias afectivas y deseos todavía vivos. El consumo fue una parte de sus historias, no su totalidad, y la música, con su capacidad de resignificar lo vivido, fue una forma de recordárselo. Para el paciente que escucha su canción favorita y encuentra en ella un motivo para seguir, para el que escribe una letra y se descubre capaz de nombrar lo que no había podido decir, para el que en la jam session vuelve a vincularse con otros sin miedo, y también para mí. Como practicante, aprendí que intervenir desde lo sensible y lo simbólico no es alejarse de lo reglamentado en la profesión, sino que es una manera de habitarlo, ya sea con el cuerpo, la escucha o la presencia. La música fue una forma de restituir en cada persona su historia, su dignidad y sus motivaciones reales para recuperarse y seguir viviendo, porque cuando usamos el poder de la música para narrar, conectar y sentir, el mundo comienza a sonar diferente para todos.